Levanten la mano aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocer a su papá. Aunque esté muerto ahorita, muy bien, la mayoría hubo personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a su papá. Levanten la mano, por favor, aquellas personas que se sintieron muy queridos por su papá. El número bajó. Era la reina, muy bien. Usted era la princesa, excelente, excelente. Usted sabía que hay algunas personas, por ejemplo, que en el transcurrir de su vida, en el transcurrir de su existencia, ellos no han sentido el amor, el cariño, la presencia de su papá. De hecho, los números estadísticos en la actualidad en toda Latinoamérica cada vez se están incrementando, donde dicen que los hogares latinoamericanos, y estamos hablando desde México hasta Argentina, toda la región latinoamericana, los hogares en donde no están presentes los padres, es decir, la figura masculina, los hogares donde no están presentes los padres, está aumentando poco a poco. Es decir, es mayor el número de mujeres que están criando solas a sus hijos. No porque papá no exista, porque no fue que el niño nació por generación espontánea, solamente que papá, en la gran mayoría de los casos, fue que, aún sabiendo que tiene a sus hijos allí, decidió desentenderse, decidió asumir otras responsabilidades que en este momento no nos corresponde a nosotros, ni a usted ni a mí, juzgar si está bien o está mal eso que están haciendo. Lo cierto es que en este momento muchos adolescentes, muchos jóvenes hasta adultos están pasando por la experiencia de que crecieron y la figura paterna no estuvo allí. No se sintieron queridos, no se sintieron amados, no se sintieron consentidos, así como me dijeron algunos de ustedes, yo era la reina, yo era la princesa de mi papá. Crecieron y a pesar de que lo quieren mucho o que lo querían mucho, esas personas sintieron la ausencia de su papá en determinado momento de su vida, si acaso durante toda su existencia. Y ahí es cuando salen algunas experiencias, por ejemplo, las experiencias de esas personas que dicen, bueno, pero es que yo no necesito a mi papá, crecí toda la vida solo, sin él, solamente con mi mamá, yo no necesito a mi papá, y crecieron pensando que realmente no necesitaban vivir una experiencia cerca de su papá porque su mamá se los había dado todo, y es entendible. Sin embargo, yo sé que usted conoce este dato, sin embargo, la psicología dice que esto no es verdad, que toda persona realmente necesita sentirse amado por su papá. Toda persona necesita sentirse como una reina, como una princesa por parte de su papá. Entonces estas personas crecieron, pensaron que no necesitaban el amor de su papá y ahora lo dicen en cualquier lugar donde se para. Yo no necesité al viejo ese, yo no necesité a esa persona. Y listo. Con eso resolvieron su problema de falta de paternidad. Y en esa misma línea existen, por ejemplo, las mujeres. No sé si usted conocerá alguna. Yo conozco muchas, he trabajado con muchas de ellas. Esas mujeres. Esas mujeres que dicen, yo soy papá y mamá a la vez. ¿No ha escuchado usted alguna vez alguna mujer que haya dicho eso? Sí. Si acaso a lo mejor no habrá alguna aquí que habrá dicho, ¿sabe? Yo soy papá y mamá a la vez. Y eso se escucha hermoso. Eso es bellísimo escuchar esa expresión, yo soy papá y mamá a la vez. Claro, porque en esa expresión están tratando de compensar el compromiso que papá no asumió por diferentes circunstancias. Están tratando de compensar ese compromiso que no asumieron y ya dijeron, pero yo lo he dado todo por mis hijos, yo lo di todo por él, yo lo di todo por mi hija. ¿Cómo no voy a ser papá y mamá a la vez si este que estaba aquí se fue y nunca se hizo responsable de sus hijos? Nunca los hizo sentir queridos
nunca los hizo sentir amados. Y eso, aunque también, sobre todo el Día del Padre, que uno ve a las mujeres, felicitaciones a aquellas mujeres que son papá y mamá a la vez, aunque suena bien, aunque suena bonito, esto no es cierto. Porque nosotros los seres humanos somos el producto 50% de nuestro papá y 50% de nuestra mamá. No importa cuánto se haya esforzado una mujer por tratar de cubrir todas las necesidades, sobre todo físicas, económicas de sus hijos, el otro 50% siempre va a hacer falta. El otro 50% siempre va a ser necesario. Que los hijos puedan sentirse amados por papá. Diga fuerte conmigo esa frase, amados por papá. Una vez más diga, amados por papá. Ahora, esta última vez quiero que lo grite, diga, amados por papá. Y hay muchas personas que lamentablemente crecieron y no se sintieron amados por papá. Se sintieron despreciados por papá. Se sintieron abandonados por papá. Porque aquel que debió haberlos hecho sentir queridos, aquel que debió haberlos hecho sentir amados, no estuvo presente. En algunos casos, los hijos le aman con locura, pero en otros casos, la gran mayoría, por cierto, lo desprecia absolutamente, porque esta persona que debe haber cumplido su compromiso paterno, no lo hizo. Yo recuerdo, por ejemplo, para darle una experiencia de vida, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de mi papá. El caso de mi papá, por decir algo, en mi casa nosotros tuvimos muchísimas, pero muchísimas necesidades. Levanten la mano los que tuvieron en su infancia y adolescencia necesidades en su casa. Yo levanto, los que tuvieron Dios mío, pero es que de verdad que nosotros somos de los peorcitos, nos va mal en la vida. Todos estamos metidos allí. Entonces, nosotros tuvimos muchas necesidades, nosotros tuvimos una gran necesidad económica en nuestra casa, donde mi hermano y yo teníamos que ver, que creo que lo he comentado en algunos lugares, teníamos que ver cómo mi papá y mi mamá se sacaban el plato de la boca el plato de comida de la boca para que mi hermano y yo comiéramos. Pero en mi casa, nunca, a pesar de que teníamos muchas necesidades, nunca tuvimos necesidad de amor. Nunca tuvimos la necesidad de que mi papá, hoy fallecido, mi papá siempre nos hizo sentir amados. Nunca tuvimos la necesidad de que alguien más viniera a satisfacer esa, como bien dijo Abraham Maslow, el famoso psicólogo que yo sé que ustedes conocen, el psicólogo estadounidense, que dice que todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos tenemos una gran necesidad de afecto. Todos los seres humanos tenemos una gran necesidad de sentirnos amados, verdaderamente amados. Y sobre todo, todos los seres humanos tenemos una gran necesidad de sentirnos amados por papá. Pero papá a veces no está. Papá a veces se fue. Yo no tuve esa experiencia, yo tuve la experiencia del amor. Y a mí me gustaba mucho esto de sentirme amado por mi papá, de sentirme muy querido por mi papá, porque mi mamá, yo amo a mi mamá profundamente, pero mi mamá, si hubiese existido la LOGNA, yo la denuncio. Todos los días me caía a palo. No, pero porque usted murmura de mi desgracia. ¿Tú sabes lo que es todos los días que te pegaron un correazo por algo? Aunque tú no hicieras nada, yo no hacía nada y ella me daba un correazo. Mamá, yo no hice nada, por si acaso me decía. ¿Y a que no saben ustedes con quién prefería estar yo? Porque mi papá me consentía. Mi papá, cuando mi mamá se le alborotaban los demonios,
Mi papá siempre estaba allí, ¿qué te pasó a mi mamá que me pegó? Y decía así calladito, porque mi papá también le tenía cierto miedo a mi mamá. Entonces, calladito me decía, no le hagas caso, tú sabes que tu mamá está loca. Y mi mamá estaba, porque mi mamá tenía un oído de músico así, mi mamá decía, ¿que cómo soy de qué? Escuchando todas esas cosas. Pero mi papá nos hizo sentir queridos en casa. Mi papá nos hizo sentir amados. Yo recuerdo una ocasión, no, lo estoy aburriendo, ¿verdad? Perdón. No, perdón. Yo recuerdo una ocasión en la que tuvimos una discusión muy fuerte, una pelea muy fuerte en la casa, por una cosa horrible en ese momento, donde nos dijimos un bromero, donde yo agarré las puertas de la casa y la tiré, y tiré la puerta, la reja de la casa donde vivíamos, y ni siquiera fue que cerró, sino que rebotó de lo fuerte que la había lanzado, y me fui de la casa. Yo me fui de la casa molesto, pero una cosa impresionante de lo molesto, por eso que nosotros estábamos discutiendo en ese momento en la casa, por eso que estábamos discutiendo en ese momento en nuestro hogar. Y yo me fui sin saber para dónde, eran como las 10, 10 y media, quizás 11 de la noche, me fui quién sabe para dónde, porque de verdad yo hoy día intento de acordarme cuál fue la real razón por la cual discutimos, y no la consigo, mi mente todavía no la consigue, la bloqueo ese recuerdo. Entonces yo me fui, las calles oscuras del pueblo donde yo nací, por allí yo molesto, bravo, realmente molesto, muy molesto. Me fui por allí. Y yo recuerdo que llegó un momento en el que yo me detuve, que estuve un poco más tranquilo, pero pensando que cómo es posible que nosotros estemos viviendo esto, pasando esto, muy molesto, muy molesto. Yo calculo que ya era porque pasé como dos horas caminando por allí a la deriva, y yo me acuerdo claramente de mi papá, que yo no sé cómo hizo, pero él se acercó exactamente al lugar donde yo estaba, exactamente al lugar donde yo había llegado. ¿Cómo llegó? No sé. Pasaron los años y yo me puse a pensar en eso. O sea, eso quiere decir que mi papá estuvo largo rato buscándome, tratando de encontrarme, hasta que por fin me encontró. En ese momento no lo entendía, pero mi papá pasó largo rato caminando, quién sabe también por dónde, tratando de encontrarme, hasta que por fin me encontró, hasta que por fin logró verme. Y yo pensé que ese era el momento perfecto para poder continuar con la discusión. Yo pensé que ese era el momento perfecto para poder continuar con la pelea. Estaba esperando que él solamente me dijera algo. Pero mi papá hizo lo que yo no esperaba en ese momento. Solamente se acercó hacia donde yo estaba, me dio un abrazo y me dijo: vámonos para la casa. Vámonos para la casa. No hablamos nunca más del tema. No hablamos nunca más de eso. Solo me abrazó y me dijo: vámonos para la casa. Cuando uno se siente amado por papá, ese vámonos para la casa te hace pasar la rabia, te hace pasar la molestia. Levanten la mano los que extrañan a su papá. Levanten la mano los... Yo extraño mucho el mío. Yo extraño mucho a papá. Yo recuerdo haber visto el año pasado, por cierto, una imagen, una foto, creo que esto también lo he contado en algún momento, pero vi una imagen, una fotografía que no solamente es que impacta, sino que cala en lo más profundo del alma, en lo más profundo del corazón. Y fue la fotografía de un papá en Turquía, porque el año pasado ocurrió un terremoto terrible en Turquía, y fotografiaron a un papá. Este papá, en la fotografía, aparece sentado en un montón de escombros, o sobre un montón de escombros.
tomando muy fuerte de la mano a su hija, que había quedado atrapada, muerta, debajo de todos los escombros. Imagínense ese momento, imagínenselo. Papá con el corazón destrozado, tomando la mano del cadáver de su hija. Pero como diciéndole, mira, aunque estés debajo de los escombros, por muy fuerte que estén los escombros sobre tu vida, papá va a estar contigo hasta el último momento. Papá te va a acompañar hasta el último momento. De mi papá aprendí que no importa la discusión, no importa el problema, no importa cuán alto, ancho, bajo pueda ser el conflicto en la casa. Cuando papá te ama y te mira, aunque estés molesto, te va a decir, vámonos para la casa. Y creo que Dios también nos hace vivir esa experiencia de paternidad. Aquellas personas que no han logrado todavía sentir el amor de papá, tienen la posibilidad inmensa y hermosa, además, de poder sentir el amor de papá Dios en su vida. De poderse sentir amado, de poderse sentir querido por ese Dios. De ese hombre en Turquía, logré aprender que Dios hace exactamente lo mismo, que no importa, amigo, amiga, no importa bajo cuánta cantidad de escombros nosotros podamos estar en la vida, no importa bajo cuánta cantidad de escombros de tristeza, de pecado, de odios inclusive, nosotros podamos estar en la vida. No importa bajo cuál cantidad de escombros nosotros podamos tener de incertidumbres, de ansiedad en la vida, porque a pesar de los escombros, Dios te toma de la mano y te dice que no te va a soltar hasta que el momento en el que puedas experimentar su amor. No te va a soltar, no te va a soltar, aunque parezcas un cadáver. Dios no te suelta, aunque te sientas triste, profundamente triste, Dios no te suelta, aunque te sientas deprimido, angustiado, con miedo, ansioso, ansiosa, Dios no te suelta la mano, porque Dios te ama profundamente. Dale un aplauso. Dios te ama profundamente. Hay un texto bellísimo que aparece en la Biblia, bellísimo. Aparece en el libro del profeta Isaías. Dice así, qué bello, qué hermoso este texto que dice: tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, aunque Isaac se haya olvidado de nosotros, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Quiero que repitas conmigo esa frase. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Dígalo fuerte. Ahora levante las dos manos y dígale: tú, Señor. Estire las manos y grítalo más duro. Dígale: tú. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Y lo interesante es que la frase aparece en el capítulo 63, versículo 16. Y usted va a decir: ¿y a mí qué? Que aparezca allí en el capítulo 63, versículo 16. Porque me da igual, podrá decir cualquiera, me da igual si aparece en el 1, en el 2, en el 3, me da igual si aparece en el 63 o en el 5. No, es que tiene un significado importante, un significado especial que esté en el capítulo 63. Porque en el capítulo 63 del libro del profeta Isaías, el pueblo estaba viviendo una etapa que se llama la etapa del post-exilio. Y en esa etapa ya el pueblo no era esclavo.
Ya el pueblo no tenía que rendirle pleitesía a nadie, había sido liberado. Y en ese momento, cuando fueron liberados, mire qué hermoso esto, cuando ellos fueron liberados, fue cuando lograron reconocer a Dios como papá y pudieron decirle: tú, Señor, eres nuestro Padre. Hay personas, amigo, amiga, hay personas que no reconocen a Dios como papá porque todavía son esclavos. Hay personas que no reconocen a Dios como papá porque todavía son esclavos del odio que sienten por alguien. Hay personas que no reconocen a Dios como papá porque son esclavos de la tristeza que han sentido hace mucho tiempo. Son esclavos y no logran reconocer a Dios como papá. Sí, ciertamente quizás son personas que van a misa. Sí, ciertamente son personas que de vez en cuando hacen el rosario o hasta leen la Biblia. Quizás rezan el Padre Nuestro, ¿por qué no? Pero tienen metido en el corazón, además de esas tradiciones, bellísimas todas ellas, tienen metido en el corazón el odio, el resentimiento por alguien que no han podido superar. Y eso no les ha permitido sentirse la reina de Dios, la princesa de Dios en su vida. Lo que han experimentado algunos de sentirse queridos por su papá aquí en la tierra, no lo han podido experimentar con papá Dios, porque la esclavitud no los deja. Hay personas que son esclavas de viejas tradiciones, por ejemplo. Hay personas que son esclavas de las tradiciones que dicen: Dios te va a castigar. Que son palabras que se han repetido muchísimas veces, pero muchísimas veces. Y nuestro hijo hace algo mal y nosotros lo amenazamos inmediatamente y le decimos: mira, no hagas eso porque, ¿cómo le decimos? ¿Por qué? No digas eso porque... Entonces nuestros hijos terminan creciendo con la imagen de que Dios es un Dios que castiga, así como nosotros llegamos a pensar que Dios es un Dios que castiga. Nosotros crecimos, pensamos y de hecho venimos hasta la iglesia pensando que Dios es un Dios que castiga. Claro, somos esclavos de ese pensamiento, esclavos de esa tradición, y por eso nos cuesta decir, como decía el pueblo de Israel en ese capítulo 63, tú, Señor, como dijo el pueblo, tú, Señor, eres nuestro Padre. Les cuesta reconocerlo. Es más, el pueblo de Israel pasó por momentos tan terribles que incluso comenzó a poner en duda que Dios lo siguiera amando. Dicho, el versículo anterior, el versículo 15 de ese capítulo 63 le hace pregunta: ¿dónde están tus sentimientos por nosotros? ¿Acaso se ha agotado tu amor y tu misericordia? Molesto el pueblo porque sentía que lo que ellos estaban viviendo era un castigo, sentía que las enfermedades eran un castigo, sentían que esos que estaban sintiendo, ellos sentían que era un castigo. Pero a pesar de las preguntas, a pesar de las dudas, ellos llegaron a la maravillosa conclusión que nosotros podemos llegar el día de hoy y poderle decir: tú, Señor, eres nuestro Padre. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Dígale a la persona que tiene a su lado: Dios es mi papá. Dígale. Ahora dígale: y papá me ama. Dígale. Una vez más, yo quiero que la sacuda así, le diga: papá me ama. Yo tengo una amiga que se llama Andreina. No, que no hay ninguna Andreina, ¿verdad? No, gracias. Sí hay. No eres tú.
Yo tengo una amiga que se llama Andreina que me llegó a decir en una oportunidad, mire lo que dijo, porque lo que me dijo es un miedo profundo que ella siente. Me dice, yo tengo mucho miedo de que un día mi esposo se acerque a mí y me diga que ya no me ama y que me va a dejar. Yo tengo un miedo terrible, me dice, o me dijo en algún momento Andreina, que ya no me ama y que me va a dejar. Y todos los días yo hago todas las cosas que a él le gusta solamente para que no me deje. Entonces, si son bien desconsiderados, de verdad que son de lo peorcito. Ahora, tengan compasión de mi amiga Andreina, por favor. Ahora imagínense vivir una vida como la vive mi amiga Andreina, todos los días haciendo algo, teniendo miedo de que la dejen de amar. Todos los días comprometiéndose aún más, pero con miedo de que la dejen de amar. Eso es vida. Señora, ¿eso es vida? Eso no es vida. Con Dios no pasa eso. Con Dios no pasa eso. No importa cuán grande sea tu pecado, Dios no deja de amarte. No importa cuán fuerte sea esa situación que tú estés viviendo, cuán fuerte sea la metida de pata que tú hayas tenido en la vida, Dios no deja de amarte. No hay nada malo que tú puedas hacer. Escúcheme esto, porque esto quizá le pueda cambiar la vida a alguien, por lo menos su imagen que tiene de Dios. No hay nada malo que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. No hay nada malo que tú puedas hacer. Imagínese lo peor que usted pueda hacer y Dios no va a dejar de amarte. En todo caso vivirás las consecuencias de lo que hiciste. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero de que Dios va a dejar de amarte, no. No. Hay gente que hace cosas inclusive para que Dios le ame más. Hay gente que reza el rosario para que Dios le ame más. Hay gente que lee la Biblia para que Dios le ame más. Hay gente que va a misa los domingos para que Dios le ame más. Y no puede hacer nada, usted no puede hacer nada para que Dios le ame más. No hay ninguna acción que usted pueda hacer para que Dios le ame más. Dios no te va a amar más porque tú reces el rosario. Dios no te va a amar más porque tú vayas a misa. Dios no te va a amar más porque leas la Biblia. Dios no te va a amar más porque tú vayas a hacer lo que tú quieras. En todo caso, cuando uno se descubre amado por papá, cuando uno se descubre que es la reina, el rey, la princesa, el príncipe de papá, en todo caso yo hago el rosario porque descubrí que Dios me ama. Yo leo la Biblia porque descubrí que papá me ama. Yo voy a misa los domingos con entusiasmo, con alegría, porque descubrí que papá me ama. Y si papá me ama, yo quiero estar con papá para que me haga sentir amado, porque no hay nada malo que yo pueda hacer para que Dios deje de amarme. Hay un texto bellísimo en la Biblia que va a decir, mira, ni siquiera el agua de todos los mares podrán apagar este amor que siento por ti. Qué hermoso eso, ¿no? Ni siquiera el agua de todos los mares van a poder apagar el maravilloso amor que Dios siente por usted. Papá te ama. Papá te ama. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios es inquebrantable. Dígale a la persona que tiene a su lado, el amor de Dios es inquebrantable, dígale.
Ahí es cuando adquiere sentido ese texto bello de la Biblia que dice, y los que están en el seminario bíblico lo conocen muy bien porque fuimos a compartir la palabra de Dios en Campo Alegre con ese texto. Ahí adquiere sentido el texto cuando dice, aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, el amor de Dios por ti no cambia porque es eterno. Denle un aplauso. El amor de Dios no cambia, no, es inquebrantable, no muta porque es eterno para ti, para tu vida. Papá te ama. Y listo, terminamos ya. ¿Los aburrí? ¿Los aburrí un poquito? ¿No? Les cuento esta última historia y termino, les prometo. ¿Sí va? Pero para contarles esta historia yo necesito que ustedes me acompañen por favor. Y no quiero que me acompañen sentados, quiero que me acompañen poniéndose de pie. Esta es una última historia, ya con esto cierro. Tiene que decirle cuando llegue a su casa que el primer día estuvo bueno, me gustó. Tiene que decirle en la casa, el primer día me gustó. Una última historia que quiero compartir con ustedes. Para poderle contar la historia, yo necesito que absolutamente todos, sin excepción, estén atentos aquí. Porque les voy a contar una historia que ya ustedes conocen, pero que nunca nadie se las va a contar como se las voy a contar yo. Miren lo que estoy diciendo. Es una historia que ustedes conocen, pero que nunca nadie se las va a contar como se las voy a contar yo. Se la contará mejor alguien, se la contará peor alguien, pero jamás en la vida se la van a contar como se la voy a contar yo en la noche de hoy. ¿Están listos? Diga fuerte conmigo, estoy listo. Más fuerte diga, estoy listo. Una última vez diga, estoy listo. Esta es la historia de Héctor, su esposa y Luis. Héctor, su esposa y Luis. Héctor y Luis eran los azotes del barrio. Dos ladrones. Todo el mundo sabía las malas mañas que tenían Héctor y Luis. Y no tiene idea de la cantidad de rollos y discusiones que tenía Héctor con su esposa. Su esposa todos los días le reclamaba que por qué no dejaba ese compinchamiento con Luis, que eso iba a terminar en algo malo. Héctor le decía que no se metiera, que eso no era su problema, que agarrara distancia con eso. La mujer seguía insistiendo, hasta que llegó un día en el que la mujer decidió no decirle más nada. Decidió no hacerle ningún tipo de comentario. Y cuando la mujer decidió no decirle más nada, Héctor comenzó a reflexionar. Y Héctor dijo, yo no puedo seguir en esta vida siendo un ladrón. Yo no puedo seguir en esta vida siendo un mal ejemplo en el futuro para mis hijos. Imagínate que mis hijos piensen que yo soy una mala persona porque soy ladrón. Yo voy a hablar con Luis. Porque estoy cansado de que mi esposa me diga que me va a ir mal en la vida. Y yo no quiero que me vaya mal en la vida. Yo quiero hacerle caso a mi esposa para que nos vaya bien. Y cuando tengamos hijos, mis hijos se sientan orgullosos de lo que hace su papá. Y ahorita no, porque yo soy un vulgar ladrón. Así que Héctor se fue a hablar con Luis. Le dice que ya no quiere seguir más con esto. Luis le dice, pero ¿cómo no vas a querer seguir si aquí estamos haciendo los reales, papá? Aquí estamos haciendo todo. Y Héctor le dice, no, mi esposa me dijo que yo dejara esto y ya yo no voy a seguir con esto. Cuando Luis se dio cuenta que no podía seguir convenciendo a Héctor, solamente le pidió esto: Héctor, regálame solo una última vez para salir juntos como los viejos tiempos. Mire qué buena petición, ¿no? Vamos a hacer nuestra última robada juntos. Una cosa hermosa. Así que Héctor se regresó a la casa, se cambió, y la mujer le dice, ¿para dónde vas? Tú sabes para dónde voy, le dice Héctor. Tú sabes para dónde voy. La mujer le dice que no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. ¿Cuántas veces yo no he hablado contigo
y te he dicho que no sigas así porque esto va a terminar mal. Y Héctor le dice, no te preocupes, mi amor, que hoy va a ser la última vez. Te aseguro que hoy va a ser la última vez. Se acerca Héctor a su esposa, le da un abrazo, un beso en la frente y se va. Se reúne con Luis y Héctor en su última aventura. Se metieron a la casa de uno de los tipos más ricos de su ciudad y habían sacado absolutamente todo, se sentían triunfadores. Esta última vez fue una vez exitosa, decían ellos. Pero cuando salieron de la casa, tuvieron la mala suerte. Estaban todos los cuerpos de seguridad esperándolos. En la última vez, Héctor y Luis fueron sometidos por la justicia. Los atraparon infraganti y ahora tenían que ir a juicio. Héctor y Luis se fueron hasta el lugar donde les correspondía para poderlos juzgar. Pero en el otro lado de la ciudad estaba la esposa de Héctor, preocupada, muy angustiada, muy desesperada porque no sabía qué podía pasar con su esposo. Está sentada en un chinchorro, tratando de mecer y olvidarse del asunto con su teléfono, viendo las noticias por Instagram, por TikTok, para tratar de distraerse un poquito de las cosas que estaban pasando, hasta que mientras hace scroll en la pantalla, se consigue con la nota. Azotes de barrio fueron ajusticiados. Los consiguieron infraganti y ahora van al juicio. Solamente rueda una pequeña lágrima por la mejilla izquierda de esta mujer, esposa de Héctor. En ese país no había justicia, así que fueron a juicio, violaron el debido proceso y a ambos, tanto a Héctor como a Luis, no solamente los declaran culpables, sino que a ellos, a ambos, los condenan a muerte. Héctor no lo puede creer, no lo puede creer. Y solamente le viene a la mente las palabras de su esposa. Héctor, no lo hagas más, mi amor. No lo vuelvas a hacer, por favor. No salgas esta noche. Como un bucle se va repitiendo y repitiendo y repitiendo las palabras de su esposa, que lo atormentan más que la propia sentencia que le habían acabado de dar. Así que cuando llega la mujer, ve la cara de dolor, de tristeza, de terror, de miedo, la mirada absolutamente temerosa que tenía su esposo Héctor. Ambos tuvieron que recorrer todo el lugar porque había que dar el ejemplo ante toda la sociedad de que no se podía ser ladrón. Si eras ladrón y te descubrían, te podía pasar lo que le pasó a Héctor y a Luis. Así que se fueron poco a poco hasta el lugar en el que los iban a asesinar, los iban a ejecutar. Es que no les conté, no era ni siquiera la inyección letal, no era la silla eléctrica, tampoco era la cámara de gas. A ellos los sentenciaron a muerte en una cruz, 2 ladrones, Héctor y Luis. Junto con Héctor y Luis había un hombre extrañamente desconocido para ellos, pero parece que era medio famoso porque había mucha gente alrededor. Así que a Luis lo crucificaron a la izquierda del desconocido, a Héctor a la derecha del desconocido para ellos. La esposa de Héctor solamente podía ver el dolor, la tristeza y la desesperación por parte de Héctor en ese momento. Póngase en los zapatos de la mujer de Héctor, viendo a su esposo sufriendo, al que era el amor de su vida muriendo, solo porque no prestó atención a ese no lo hagas más, no sal, quédate en la casa. Luis, el amigo de Héctor, rompe
absolutamente en silencio, porque le quiere decir algo al que está en el medio, porque no puede entender tanto bullicio por una sola persona. Así que le grita con toda la fuerza que puede, aunque no tiene mucho, estaba perdiendo mucha sangre ya, estaba muy desesperado. Le grita palabras que después se repetirían muchísimas veces en la historia universal. Le grita hasta con rabia, con odio, le dice: ¡Ey! Si eres el Hijo de Dios, muy desesperado, si eres el Hijo de Dios, se estaba muriendo. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros, maldita sea, le dice. Héctor, su amigo, no lo puede creer. No lo puede creer. El que lo metió en problemas toda la vida, en vez de quedarse callado en el peor momento de la vida, hace ese escándalo, ese show, gritándole al desconocido de en medio. Así que Héctor, con el poquito hilo de voz que le quedaba, en lugar de gritarle a ese que estaba allí, le dice a su compañero, con ese poquito hilo de voz, le dice: no tienes temor de Dios, ni siquiera estando bajo el mismo castigo. Y le dice las palabras que lo cambiarían todo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Que él lo haya dicho es una cosa, pero que el desconocido le haya respondido, uy, esa es otra. No le reclamó que era ladrón, no le reclamó lo que había hecho con su vida, no le reclamó lo que había pasado con su esposa o con su amigo Héctor. Le dijo las palabras que necesitaba escuchar. Le dijo al ladrón, al que no se lo merecía, le dijo: te aseguro que desde hoy, ¿cómo dices? Estarás conmigo en el paraíso. La esposa de Héctor está allí. Y narra la propia esposa de Héctor, porque cuentan por allí que estaba de su esposa. Y dice que vio cómo su rostro cambió. Ya no era terror, ya no era tristeza. Por primera vez en muchos años vio paz en el rostro de su esposo. Por primera vez vio tranquilidad en el rostro de su esposo. Por primera vez sintió felicidad en el rostro de su esposo, porque le habían prometido el paraíso. Yo te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, amiga, el paraíso es el amor del Padre, es el amor de papá. No importa lo que usted haya hecho con su vida, no importa, pero te quiero repetir las palabras del desconocido para ti. Te aseguro que desde hoy estarás con Él en el paraíso. Dale un aplauso. Te aseguro que desde hoy estarás con Él en el paraíso. No importa lo que hayas hecho, desde hoy podrás vivir el amor de papá. Desde hoy podrás sentir el amor de papá. Desde hoy podrás disfrutar del amor de papá en tu vida. Papá te ama profundamente. Papá te ama.